la casa, ya usted está por aquí cada vez y hablamos un rato. Hoy vamos con los temas que corresponden en este ciclo de entrevistas a distintos candidatos. Tuvimos todos los candidatos a la alcaldía de San Juan la semana pasada y esta semana nos proponemos tener todos los candidatos y candidatas a la comisaría residente. Pero antes quiero dar un saludo y los buenos días a Grenda Rivera, que está desde Telemundo Telenoticias. Grenda, buen día. Muy buenos días para ti, Leo, para el candidato a la comisaría residente, Paulo José, a toda la audiencia de Nación Z y de Telemundo. Espero que hayan disfrutado el fin de semana, que se haya descansado, aunque sea un poquito. Y Leo, no quiero alterar tu plan de entrevista, de conversación con el candidato, pero ya que él se presenta como el único aspirante candidato a la comisaría residente con experiencia de vida y de trabajo en Washington, D.C., pues quizás a modo de introducción sugiero que explique en qué consiste esa experiencia y cómo es que eso lo capacita para este puesto. Licenciado. Pues muy buenos días. No sabía que íbamos a estar contigo hoy, pero me alegra verte. Yo, cuando me graduó de Escuela de Derecho en el 2017, vengo a Puerto Rico a trabajar un año como oficial jurídico en el Tribunal Federal y luego voy a Washington a trabajar en el bufete Covington & Burling. Es uno de los mejores bufetes de Washington. Allí coincidí, por ejemplo, allí trabaja el exsecretario de Justicia Eric Holder. Han trabajado exsecretarios de Estado, si no me equivoco. Y luego di el brinco al sector privado en Meta, la compañía de tecnología, trabajando asuntos de gobierno, asuntos de política pública, asuntos congresionales. Allí yo trabajaba con gente que trabajó con el presidente Bush, trabajé con un ex viceprimer ministro del Reino Unido y trabajé mucho en lo que se relacionaba con las relaciones de ejecutivos de la compañía con gente de gobierno, de Congreso. Trabajé mucho en las vistas congresionales que se llevaron a cabo, que invitaron a la compañía. Y pues tuve la oportunidad de conocer bien, no solamente, yo como digo, no es hablar inglés, es hablar americano. Okay. Y ver cómo se desenvuelve. ¿Cuál es la diferencia, licenciado? ¿A qué usted hace referencia en ese punto? Es la cultura, es una cultura diferente, es una cultura más fría, más ejecutiva, más directa, que va más al grano, que no, o sea, nosotros a veces nos reunimos y pasamos una reunión de media hora, 15 minutos hablando de cómo están los hijos, cómo está la familia. Allá a los 2 minutos tú tienes que ir al punto, tú tienes que decir qué es lo que quieres, cómo es que esto te conviene, cómo es esto que le conviene a ellos. Y fue una gran experiencia. Y sí, estar en Washington 5 años es algo que te da una exposición muy valiosa para un cargo de comisionado residente. Lo cierto es que ninguno de los otros candidatos ha trabajado en Washington. Que yo sepa, no han vivido en Washington tampoco. Y no han vivido. Y usted entiende que eso potencia la capacidad de la persona que ocupe el cargo. Es algo valioso, vamos, tampoco es que sea suficiente ni necesario porque tenemos congresistas. Un ejemplo de una congresista que ha sido exitosa, te guste o no, es Alexandria Ocasio-Cortez. Ella, antes de ser congresista, que fue electa a los 27 años, era bartender. Sí. Los republicanos la critican por eso, pero eso no ha menoscabado su capacidad de trabajar para su distrito. De modo que sí, es algo valioso, es algo que yo creo que el pueblo quiere, una persona que tenga buenas relaciones allá, que haya vivido y trabajado allá, es algo que le añade valor a la candidatura. Una persona que no haya tenido esa experiencia que usted tiene y que llegue electo o electa a Washington, ¿tendría escollos o podría manejarse y ser exitoso o exitosa? Ciertamente no tendría el valor añadido que te da la experiencia de haber vivido y trabajado allá. Pero sí, lo importante es que la gente compare las experiencias de los candidatos. Yo he vivido y trabajado en Washington. Mi contrincante principal fue secretario de la gobernación de Ricky Rosselló. Fue senador de la delegación de Tomás Rivera Chatz, y es cuestión de que comparen qué valoran más y que entienden qué es mejor para representarlos en Washington. Vamos a los temas, licenciado. Educación. Obviamente, aquí hay un sistema público de enseñanza y un sistema privado de enseñanza, y todos esos sistemas, de alguna u otra manera, están relacionados a fondos federales, a recursos federales, en cantidades enormes. ¿Cómo el cargo de comisionado residente puede ayudar a potenciar ese sistema educativo? ¿Qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho y qué cosas son logrables? Yo creo que es bueno que enmarquemos esta discusión quizás en uno, describir el problema, y 2, hablar de soluciones. Y el problema en educación, mire, no es necesariamente uno de escasez de recursos, es de cómo los recursos se están usando. Se están gastando alrededor de $25,000 por estudiante. He oído que eso es más que la matrícula del colegio privado más caro. Y sin embargo, la infraestructura de nuestras escuelas públicas no se compara con la del colegio privado más caro. Algunos dirán que la calidad de enseñanza no se está comparando en muchos niveles.
Nosotros, a nivel de educación, estamos viendo retos en educación especial, estamos viendo retos en el reclutamiento y la compensación de maestros, en el ofrecimiento que hay en las escuelas, en la infraestructura de las escuelas. Yo estuve en Culebra este fin de semana y me hablaron, aquí no hay ni una orientadora que pueda decirle a los niños qué oportunidades tiene. Yo he ido a escuelas públicas a hablarle a estudiantes y he visto las condiciones de los baños, las fuentes de agua que no funcionan. Hemos visto en las noticias reseñadas los salones sin aire, las escuelas cerradas, las escuelas abandonadas. A nivel federal se asignan billones de dólares para el Departamento de Educación. Es uno de los departamentos que más fondos federales recibe, junto con el Departamento de la Salud. Lamentablemente estos fondos no se están utilizando correctamente. Hace poco salió reseñado en el periódico que se había tenido que devolver, no recuerdo ahora si eran 218 o 281 millones, pero sigue siendo una cantidad exorbitante. El secretario de Educación, Cardona, el secretario federal, sí, con el que tuve la oportunidad de reunirme y dialogar sobre distintos temas recientemente, ha dicho que él frecuentemente está firmando dispensas para la solicitud de fondos federales de Puerto Rico porque no los piden a tiempo. Claro, extendiendo el tiempo para la solicitud. Hay un asunto gerencial local, pero el comisionado residente también tiene una capacidad de fiscalizar y dar seguimiento, y de eso hablaremos más adelante, sobre todo en el contexto de energía. Yo quiero que le demos continuidad y mejoremos la iniciativa de descentralización que ya se está llevando a cabo por iniciativa del gobierno federal. La ejecución de esa iniciativa a través de IDEAR, que es el programa que se creó, sí, no ha estado libre de escollos. Ha tenido señalamientos de falta de transparencia, ha tenido señalamientos, lamentablemente, de politización en el reclutamiento de algunas personas, de algunos superintendentes, si no me equivoco. Pero es una buena iniciativa, porque tenemos que descentralizar el departamento para que los recursos lleguen directamente al salón de clase. Okay. Y en este proyecto de descentralización se va a permitir, por ejemplo, que las escuelas accedan directamente a los fondos federales, eliminando unas capas burocráticas que impiden que esos recursos lleguen. Y eso va a ser también beneficioso para los de educación especial, que son los que más escollos burocráticos enfrentan. Ahora bien, en educación hay algo que a mí me preocupa mucho sobre la gerencia del departamento en los últimos 8 años. Y es la corrupción, tanto la ilegal como la legal pero inmoral. La ilegal, lamentablemente, tuvimos el caso de la exsecretaria Kelleher y de otras personas que fueron convictas por mal manejo de fondos. Y la legal está en los contratos que, a mi juicio, el departamento da de manera injustificada. Contratos como, por ejemplo, el de $300,000 que le dieron por 2 meses al director de finanzas de Jennifer González. Contratos como el que le dieron de $25,000 al mes a la directora de campaña de William Villafañe por manejar las redes sociales del Departamento de Educación. Que esta persona podrá ser muy talentosa, podrá ser buena en lo que hace, pero yo no creo que un Departamento de Educación deba estar pagándole $25,000 al mes a un contratista privado para manejar sus redes sociales. Y cuando buscamos las publicaciones en las redes sociales durante la vigencia de ese contrato, encontramos cosas como receta para hacer tembleque. Y para mí ese despilfarro de fondos es una distorsión de las prioridades que debe haber en el Departamento de Educación. Y si bien esos no son fondos federales, yo sí creo que afecta nuestra capacidad para pedir fondos federales. Porque si tú vas al Congreso y dices necesito más fondos para educación, y te dicen, pero ven acá, aquí le están dando $300,000 al director de finanzas de la comisionada residente y $25,000 al mes a la directora de campaña de un candidato a comisionado residente. ¿Cómo ustedes me van a decir a mí que necesitan más fondos? Pues ese es el tipo de cosas que hay que combatir. Vamos ahí, licenciado. Por décadas, y yo ya puedo hablar de décadas, escucho en cada elección. Yo también. Pero menos décadas. menos décadas. Escucho la misma discusión sobre el Departamento de Educación, del cual yo soy producto, ¿verdad? De la mala utilización, ¿verdad? Y hay mucha expectativa con relación a esta descentralización que se acaba de comenzar en este año académico. ¿Cómo uno puede cambiar esa realidad? Porque han habido gobiernos PNP y populares, y entonces uno ve una cantidad dramáticamente menor de estudiantes, una cantidad enormemente mayor de recursos, y el problema sigue estando ahí. La falta de eficiencia en la administración de los recursos, el mal índice académico de los estudiantes. Entonces uno no sabe a quién responsabilizar ni cómo resolver esto, que no sea este elemento de la descentralización. Más allá de la descentralización, ¿qué usted entiende que hay que hacer? La despolitización. Y en este programa hemos hablado de que una de las motivaciones que yo tuve para correr era mi insatisfacción con el rumbo que llevaba mi propio partido. Si usted lo dijo desde yo no soy ciego. Yo reconozco que en el país hay una insatisfacción grande con los 2 partidos que han gobernado el país.
Y yo creo que si tú eres de uno de esos dos partidos, tú tienes que reconocer esa insatisfacción, no puedes despacharla con arrogancia, tienes que hacer un ejercicio de introspección. Y uno de los problemas que tiene el departamento es la politización. Y sí, en el pasado el Partido Popular ha aportado a ese problema. Podemos estar horas debatiendo qué partido le ha hecho más daño politiquero al Departamento de Educación. Yo sostendría que es el Partido Nuevo Progresista, que es el único que tiene 2 secretarios que fueron convictos, que es el que más señalamientos ha tenido de esta índole. Pero eso es irrelevante, tenemos que pensar en cómo resolver el problema. Y en ese sentido, hoy sale en el periódico El Nuevo Día la propuesta de Jesús Manuel Ortiz, que va hacia la despolitización, que busca reducir significativamente, entiendo que entre 50 y 75% los puestos de confianza, en los cuales se nos van millones de dólares. Los puestos de confianza son necesarios, o sea, tú necesitas a unas personas que entiendan el programa de gobierno de tu partido, que tú puedas confiar para ejecutarlo. Pero la pregunta es, ¿son necesarios tantos? Y en educación, pues... Eso es parte de lo que se aprobó ayer en Mayagüez. Sí, y en gran parte, la razón por la cual la educación se ha convertido en una agencia tan politizada es porque recibe tantos fondos y por lo tanto, como digo, hay más bacalao que repartir. Y eso es algo que hay que empezar a atajar y yo creo que es algo positivo que Jesús Manuel está presentando. Pero o sea, el problema de politiquería en educación ha llegado al punto que tú tienes tumbacoco del bando de Jennifer González pasando por el departamento con una cancioncita que dice se van. O sea, eso es altamente impropio. La educación no se puede prestar para esas cosas. En términos de la posición de comisionado residente y ese sistema que usted describe con las deficiencias que ha señalado, ¿cómo desde esa posición uno puede afectar el proceso para mejorarlo? Porque como usted planteaba hace un rato, usted se tiene que sentar allí con legisladores demócratas y republicanos, con los jefes del Ejecutivo Federal, para persuadirlos y moverlos a traer recursos, pero hay que demostrar eficiencia. ¿Cómo se logra eso? Hay recursos que son recurrentes y hay que asegurarnos que se mantengan. Es bien difícil que una vez te dan algo te lo quiten. Eso es algo que sucede mucho en el Congreso. A nivel de la reforma, que esto está siendo liderada en gran medida por el Departamento de Educación Federal, pues la oficina del comisionado residente y el Congreso como tal tiene una facultad de supervisión y fiscalización que puede ejercer a través de vistas, que puede ejercer a través de correspondencia, que puede ejercer a través de tener una presencia activa en la misma agencia. Y en ese sentido, pues sí, puede estar más presente y puede dar seguimiento. A nivel de los recursos que hay que asignar, sí, hay que trabajar con personas de los dos partidos. Un buen ejemplo de cómo hemos trabajado con personas de los dos partidos en el contexto de la educación fue cuando nos congelaron fondos luego de la corrupción de los 90 y teníamos que conseguir paridad en el programa de educación. Aníbal Acevedo Vilá era comisionado residente, logra eso a través de los demócratas en el Senado, particularmente Ted Kennedy, pero los republicanos en la Cámara se oponían. Tú sabes que cuando se aprueba un proyecto en Cámara y en Senado y hay diferencias, va a lo que llaman un comité de conferencia y allí pues miembros de las dos cámaras dialogan y armonizan los proyectos. Y Acevedo Vilá logró que los republicanos no es que apoyaran la paridad en educación, es que no se opusieran a ella y que eso pasara desapercibido dentro del proyecto de consenso. Pues esa es la manera que tú puedes trabajar, ¿verdad?, con personas de los dos sectores. Tú también tienes que tener credibilidad. Y volvemos no es hablar inglés solamente, es hablar americano. Y tú tienes que saber comunicarle a ellos, mire, por qué esto está en su interés. Cuando hablemos del SNAP ahorita, pues te daré más ejemplos sobre eso. Tenemos una pregunta. Allá está Grenda Rivera en Telenoticias. Adelante, Grenda. Muchas gracias. Con tu permiso, Leo, voy aquí a saltar un poco al tema de desarrollo económico para escuchar más sobre los planes y la agenda, la propuesta de Pablo José Hernández sobre su trabajo como comisionado residente, que ha señalado que se estaría concentrando en la aprobación de incentivos económicos para Puerto Rico. Si puedes resumir en qué consisten esos incentivos que él entiende, me parece que se trataría de respaldar legislación ya sometida en el Congreso. Esos incentivos, ¿en qué consisten? ¿Qué actividad económica estaría beneficiando en Puerto Rico? La viabilidad de su aprobación ante un escenario en el que haya nuevamente un presidente republicano a partir del próximo año. Y por otro lado, un poco al margen de eso, quisiera conocer cuál es su parecer sobre este llamado urgente a que se apruebe legislación en Puerto Rico para establecer el impuesto mínimo global que, según Espacios Abiertos, nos permitiría recaudar cerca de 4.000 millones de dólares al año. Dos preguntas. Sí, vamos por parte entonces. Como he dicho en el transcurso de esta campaña, una de las prioridades, la prioridad principal para mí es que hablemos más de temas económicos que de temas de estatus. Y dentro de ese esquema, pues yo he articulado el 1, 2, 3, 1, nuevos incentivos, 2, paridad en programas federales y 3, reconstrucción. Y dentro de nuevos incentivos,
Aquí teníamos la sección 936. La sección 936 fue entregada por un comisionado residente estadista, perdón Leo, en los años 90, que ocasionó la gran recesión y la crisis de deuda de la cual estamos saliendo hoy. Yo quisiera que busquemos nuevos incentivos, no necesariamente exactamente como la 936, pero que se aprovechen del hecho de que en Puerto Rico somos una jurisdicción norteamericana, somos ciudadanos americanos, pero no pagamos contribuciones federales sobre ingresos. Y encima de eso, pues tener un incentivo adicional como lo fue la 936. ¿Qué ejemplos hay? Pues se ha presentado en el Congreso el Supply Chain Growth and Recovery Act, que le daría un crédito de 40% a compañías establecidas en países extranjeros que vengan a Puerto Rico o los territorios y que se dediquen a la manufactura de productos que están en la cadena de suministro o asuntos de seguridad nacional. Eso tendría un beneficio gigante, por ejemplo, para la industria aeroespacial en la zona oeste o para las farmacéuticas que ya están o que podrían venir a través de todo Puerto Rico, porque cuando tuvimos la pandemia se habló mucho de la urgencia, del problema que presentaba para los Estados Unidos que la manufactura de farmacéuticos estuviese en el exterior en el caso de que hubiese una emergencia. También está el Territorial Economic Recovery Act, que busca, y esto es un poquito más técnico, cambiar el trato que reciben las compañías establecidas en Puerto Rico, que se les trata como si fuesen tan foráneas como en Irlanda, pues para que no sean así y pues entonces sea un incentivo adicional de establecerse aquí. En cuanto a la viabilidad de las mismas, bueno, el Supply Chain Growth and Recovery Act fue presentada por demócratas y republicanos, se enfoca en la seguridad, se enmarca dentro de la seguridad nacional de los Estados Unidos, dentro del concepto del nearshoring y reshoring, que son conversaciones que se están teniendo constantemente allá. Y yo tengo esperanzas de que el año que viene, que es cuando se somete a reconsideración la reforma contributiva de Donald Trump, que se aprobó en el 2017, se pueda incluir un crédito de esta naturaleza, enfatizando no solo el valor que tendría para el desarrollo económico en Puerto Rico, sino también el valor que tendría para los Estados Unidos en general en el contexto de su seguridad nacional y su competitividad económica respecto a Asia. En cuanto al impuesto mínimo global, definitivamente necesitamos una solución. Creo que la solución que se ha presentado a nivel de la legislatura me parece apropiada. Ese es un tema bien técnico con muchas complicaciones, porque si no se actúa aquí, pues entonces en otro país le van a cobrar ese impuesto a las compañías establecidas aquí. O sea, si tú tienes aquí una compañía que tiene una matriz en Irlanda y no le cobras el impuesto mínimo en Puerto Rico, pues por un acuerdo internacional que han firmado otros países, la compañía se la va a tener que cobrar en Irlanda. Y entonces la matriz le va a decir a la de Puerto Rico, contra, pues, ¿de qué me vale tenerte allí en Puerto Rico si estoy pagando impuestos acá? Y lo que se tiene que hacer a nivel local es buscar aprobarle un crédito a esas compañías que básicamente no podemos decir que cancele directamente, pero que definitivamente mitigue sustancialmente el impacto de aumentar esa contribución, manteniendo la competitividad de Puerto Rico. ¿Cómo uno puede persuadir a la legislatura federal, tanto demócratas y republicanos, en tratos preferenciales para el territorio de Puerto Rico, cuando hemos visto que hay mucha lucha contra eso? De hecho, aquí hay unas personas que vienen a Puerto Rico por unos decretos contributivos y sectores en Puerto Rico incluso también los atacan porque entienden que tienen unos beneficios que no tienen los que son de aquí, ¿no? ¿Cómo persuadirlos a ellos de que vamos a tener algo que no tienen los estados y que vamos a darle un trato preferencial a Puerto Rico? ¿Hay ambiente para eso? No sabemos si Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. En todo ese panorama tan convulso, ¿hay espacio para ese tipo de propuestas? Lo que pasa es que hay que enmarcar la discusión dentro de las alternativas. Cuando teníamos la 936 se levantaba mucho ese argumento, sí, pero se partía de la premisa de que si tú eliminabas ese incentivo, esas compañías que estaban en Puerto Rico volverían a los estados continentales. Y lo que sucedió fue distinto. Se fueron para Irlanda, se fueron para Singapur, se fueron del continente americano. Tienes que hacer ese mismo argumento cuando abogues por nuevos incentivos. ¿Cómo se haría? Decirles, esto no te quitaría fábricas a ti, estado de Ohio o estado de Minnesota. Sí, el que sea. Esto simplemente traería fábricas que quizás ahora mismo están en países que compiten con los Estados Unidos en Asia o en Europa, a Estados Unidos, a Puerto Rico, incentivaría la economía de Puerto Rico, reduciría, por ejemplo, la emigración de puertorriqueños. Al incentivar la economía puertorriqueña, reduciría quizás la carga de, como llaman allá, dependencia de puertorriqueños, porque pues habría menos necesidad para programas de asistencia social. Y hay que presentárselo exactamente. No es como que esto es bueno para mí, esto es bueno para nosotros. En otras palabras, hacer
hacerlos a ellos en el interés del cambio que Correcto. se propone, porque de otra manera no los mueve. Veo cuál es su punto, ¿verdad? Y habrán distintas opiniones, ya se discutirá en el debate público, pero lo que usted plantea es, no estamos atentando contra las industrias que tú tienes en los estados, sino las que están fuera, en otros países, traerlas a Puerto Rico y ya están dentro de los Estados Unidos. Y por eso es que el Supply Chain Growth and Recovery Act, a ver cómo lo traducimos a español, un proyecto para el crecimiento y la recuperación de la cadena de suministro, es para compañías que están afuera y se establezcan en Puerto Rico, no necesariamente para compañías que estén quizás en los estados y vengan para Puerto Rico para que no compitamos con los estados. Del esfuerzo y el estudio que usted ha hecho de esto, ¿verdad? Porque lo está proponiendo, ¿ya usted ve ejemplos concretos de esas industrias que podrían estar moviéndose acá? Bueno, se podría expandir mucho la industria aeroespacial que está en la zona oeste, porque gran parte de esta manufactura que se quiere incentivar, de esta industria que se quiere incentivar, es para la seguridad nacional. O sea, que para la, ¿verdad? Aviones, ese tema le abre los oídos a los republicanos cuando uno habla de seguridad nacional. Correcto. Así que no sé si es que ya usted está también previniendo que Trump va a ganar. No, para nada, pero hablamos de eso más adelante. También está el asunto de las farmacéuticas, porque aquí ya hay mano de obra e infraestructura para eso, biotecnología, pues ya no es que simplemente estemos produciendo cápsulas de acetaminofén, por no decir una marca, sino que ahora hay unos medicamentos mucho más sofisticados que requieren una infraestructura mucho más compleja. Ya. No quiero que nos vayamos del asunto de educación antes de la pausa. ¿Usted abogaría por más recursos para el Departamento de Educación? Siempre que se presente la oportunidad de mayores recursos para el Departamento de Educación o para cualquier departamento, yo abogaré por más recursos para Puerto Rico. Y qué bueno que trae ese asunto, porque esto es una oportunidad para marcar un contraste respetuoso, por ejemplo, con la Alianza. Ajá. La Alianza, que tiene candidatos independentistas a la gobernación y la comisaría, ha dicho anteriormente que ve los fondos federales como aumentar la dependencia. Y si bien ellos dicen que un voto por ellos no es un voto para traer la independencia, aunque ya han dicho otros que es un voto para adelantarla, tienes que tener presente cómo ellos se acercan a los issues. Ajá. Y al ser independentistas y ver que surge una oportunidad de más fondos federales, es muy posible que ellos digan, no, eso es más dependencia, eso aleja la independencia, yo no me voy a ir por ese camino. Pues yo no voy a tener ese tipo de inconvenientes. Siempre que yo vea una oportunidad de mayores fondos federales para Puerto Rico, yo la voy a aprovechar. Claro está, que no venga con unas consecuencias o unas cargas o unas responsabilidades que le hagan daño a Puerto Rico. De lo que usted ha visto y ha estudiado hasta el momento, hay áreas donde el gobierno de Puerto Rico en estos últimos 8 años que ha estado gobernando el PNP no se ha hecho una buena utilización o no se ha reclamado unos fondos que debieron haber estado aquí. Hablaremos de eso cuando hablemos del tema de energía, pero sí, en energía se han asignado más de 10 billones y se ha usado alrededor de uno. Oye, antes de que acabemos de educación, quería tocar brevemente, porque estábamos hablando de educación de escuelas primarias, pero también a nivel de universidad. Ajá. Yo he hecho unas propuestas de unirme a unos proyectos que ya han presentado demócratas en el Congreso que buscan aumentar la beca Pell, que buscan extender la duración de la beca Pell, que buscan que la beca Pell se pueda usar para estudios graduados con el fin de bajar la carga de los préstamos estudiantiles. Extender la duración de la beca Pell tiene un gran beneficio, que es que hay personas que cogen préstamos porque pues la beca está disponible por X cantidad de semestres, no pueden trabajar y estudiar a la vez. Si la tienen disponible por más semestres, pues pueden coger una carga más académica más baja, trabajar mientras estudian, coger menos préstamos y así reducir su carga. Y eso es legislación que ya ha presentado el Partido Demócrata en el Congreso. Y que yo buscaría coauspiciar. Ok, pues ya están escuchando aquí el área de educación. Nos quedan muchísimos temas. El licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Amena esta conversación importante para conocer las propuestas de todos y cada uno de los candidatas y candidatas a comisionados residentes durante toda esta semana. 2 horas aquí, luego Eddie López con sus representantes discutirán esas mismas propuestas. Así que no se vaya, que queda muchísimo aquí en la línea. Aquí con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Licenciado, vamos al tema de seguridad. Esto es un tema que en todas las elecciones, pues por supuesto, de importancia, de atención, de mucha discusión. Y aunque en este ciclo electoral, distinto a lo que ha habido en otro, el tema de la energía como que monopoliza todo. Pero sin embargo, este tema es sumamente importante de seguridad. ¿Cómo desde la comisaría residente en Washington podemos atender un tema tan importante en cualquier sociedad, no solamente la nuestra?
Bueno, a nivel federal se suelen asignar muchos recursos para el entrenamiento, para la capacitación, para la tecnología, para los equipos de la policía. Eso suele suceder con los presupuestos que se aprueban anualmente. Hay que asegurarse que Puerto Rico siempre esté incluido en ese tipo de iniciativa. Pero también nosotros tenemos que pensar cómo la cuestión de seguridad nosotros podemos enmarcarla dentro del interés de los Estados Unidos para que podamos recibir ayuda, que ellos entiendan que no solamente ayuda para nosotros, porque la seguridad suele ser un asunto que se maneja a nivel estatal principalmente, sino que esté en el interés de ellos. Y ahí nosotros somos uno de los puntos de entrada de drogas para los Estados Unidos más grandes, porque estamos bien pegados al Caribe, bien pegados a Sudamérica. Somos una isla, estamos rodeados de agua. Para combatir el narcotráfico nosotros necesitamos darle seguro a Homeland Security, el mismo Departamento de la Defensa, el mismo Coast Guard. Y en ese sentido, pues yo voy a estar bien pendiente de las oportunidades que surjan ahí para robustecer esos operativos. También tenemos un problema grande aquí de tráfico de armas. Y ahí, al ser una jurisdicción de los Estados Unidos, mucho de este tráfico ocurre a través del mismo correo. Porque en Estados Unidos es bien fácil obtener un arma. Y en la medida que tú puedas traficar y viajar de Estados Unidos a Puerto Rico y mandar cosas de Estados Unidos a Puerto Rico es relativamente sencillo. En la medida que tú puedas traficar a Puerto Rico, estás creando un problema de acceso a las armas que luego están en las calles y que luego se usan para cometer crímenes. También tenemos el asunto de la reforma de la policía. Aquí yo veo un serio problema de ejecución. Tú recordarás, la reforma entra en vigor, si no me equivoco, para el 2011 o 2012. O sea, llevamos más de una década. Y todavía en reportajes que salieron en la prensa hace unos meses, quedaban, ellos se refieren a eso por párrafos, 32 párrafos por implantar. Pues eso es algo que hay que acelerar porque nosotros deberíamos, yo soy autonomista, yo creo en el gobierno propio de Puerto Rico, aunque sea dentro de los Estados Unidos. Sí. Si la policía es nuestra, pues debería estar bajo nuestro control y no debería tener un monitor federal de manera permanente. Y ahí pues yo creo que volvemos al rol de supervisión y fiscalización que puede ejercer el comisionado residente. Se debe hacer mucho más de dar seguimiento y perseguir en el sentido de persistir para que se cumpla con esas obligaciones. Licenciado, el hecho de que llevamos, como usted plantea, tantos años bajo este sistema de reforma y no poder finiquitar ese asunto, ¿nos afecta en términos de Washington para recursos? Todo lo que en Puerto Rico y su gobierno se haga mal por los puertorriqueños, lacera la imagen y la credibilidad de los puertorriqueños en Washington, sobre todo a la hora de buscar recursos. Absolutamente, yo de eso no tengo la menor duda. Y por eso es que yo hago mucho énfasis en la necesidad de que el gobierno central cumpla con sus obligaciones. Porque si bien yo voy a estar en Washington en una función independiente de la del gobierno central, porque una posición es federal, el buen desempeño del gobierno central es importante para yo poder ejercer mis funciones correctamente. Veo que ya en dos temas usted ubica la seguridad nacional. Yo le preguntaba, o Dávila Pernas, que estuvo aquí, usted sabe que dirige PRAFA y el Partido Demócrata, me planteaba que uno a los demócratas le habla sobre derechos humanos, derechos civiles, y ellos abren el oído. Pero uno no puede ir con ese discurso donde los republicanos. Si uno le habla de seguridad nacional, ellos sí abren el oído ahí. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que tanto los demócratas como los republicanos les interesa el tema de seguridad nacional. Sí creo que a los demócratas les interesa más que a los republicanos el tema de los derechos humanos, pero no creo que se deba ver como que es derechos humanos o seguridad nacional. Ambas son importantes. Y sí, Puerto Rico se ubica en la discusión de seguridad nacional por su proximidad a Cuba y Venezuela. Y eso, yo sé que aquí ya se está trivializando un poco el tema de Cuba y Venezuela porque se lanzan ataques, a mi juicio, un poco infantiles contra la alianza respecto a eso. A veces son ataques con mérito. Pero la realidad aquí, Cuba y Venezuela son adversarios geopolíticos de los Estados Unidos. Cuba y Venezuela son lugares donde Rusia y China pueden intervenir en contra de los intereses de Estados Unidos, y Puerto Rico, por su cercanía, pues tiene un valor estratégico para los Estados Unidos que no podemos menospreciar. Y nosotros tenemos que aprovechar eso para atraer desarrollo económico, industria y robustecer nuestras costas y la seguridad pública. ¿Hay recursos que estarían disponibles o han estado disponibles para Puerto Rico en el área de seguridad que no se hayan utilizado? Que usted sepa, dinero federal o dinero que haya llegado aquí y no se haya utilizado como usted entiende debió haberse utilizado. Tendría que revisar esos datos, pero la realidad aquí es que yo creo que no estamos insertándonos en la conversación como deberíamos. No estamos teniendo esta visión de mundo que es necesaria
para fomentar los mejores intereses de Puerto Rico. Porque cuando tú has oído a políticos de aquí hablar de no, que tenemos que fortalecer nuestras costas por la amenaza de China y Rusia en Cuba y Venezuela. O sea, eso no se discute aquí. Estamos siempre pensando en el insularismo, en lo que pasa aquí adentro. Y tenemos que ver las corrientes internacionales y ver cómo nosotros nos ubicamos en la conversación dentro de los Estados Unidos para esos fines. Y eso sería parte de lo que usted haría, darle ese contexto que usted dice que está ausente en este momento en la discusión, Así tanto es. aquí como allá. Así es, para ponerlo a beneficio de Puerto Rico, conscientes de que en Estados Unidos, cuando tú vas a buscar cosas para Puerto Rico, la mejor manera de hacerlo es dejándoles ver cómo eso les interesa a ellos, no solamente a nosotros. Muy bien. Tenemos a Grenda Rivera directamente desde Telenoticias. Adelante, Grenda. Muchísimas gracias, Leo. Voy a aprovechar que cuando comenzaste a introducir el tema de seguridad, hiciste una breve referencia al servicio de energía eléctrica y yo creo que todos queremos escuchar la explicación del candidato Hernández Rivera, quien ha dicho que como comisionado residente se concentraría en acelerar el desembolso de los fondos federales ya asignados para la recuperación energética, pero es importante entender, ¿verdad?, en qué consiste su plan, cómo haría esto ante el escenario actual, que tenemos interrupciones en el servicio frecuentemente, en ocasiones responsabilidad de Luma, en ocasiones es por un déficit en generación. ¿Y cómo ejecutaría este plan? ¿Qué haría? Ya que 3 de los 4 candidatos a la gobernación han dicho de manera categórica que van a cancelar los contratos de Luma y Genera. Muy bien. Ahí estamos. En cuanto a la función del comisionado residente en el contexto de la reconstrucción de la red eléctrica, la función principal es la de fiscalización. Fiscalización de los más de 10 billones de dólares que se han asignado desde el 2017, de los cuales se han desembolsado alrededor de 1. El comisionado residente tiene el poder en el Comité de Energía y Recursos Naturales de convocar una vista, en conjunto obviamente con los presidentes de la comisión, para que se siente allí Luma, Genera, la autoridad de las APP, FEMA, el Departamento de Energía, y dar seguimiento al asunto del desembolso de estos fondos. Ahorita me preguntaban sobre mi experiencia en Washington y qué yo había aprendido que fuese relevante para el puesto. Pues algo que yo aprendí es que cuando te invitan a una vista en el Congreso, las cosas se mueven. Todas las compañías que invitaban hacían anuncios justo antes de la vista, atendiendo a algo que se iba a discutir en la vista, tratando de, como dice en inglés, preempt, prevenir una línea de ataque. Luego de eso se someten preguntas para el récord. Esto es bajo juramento, so pena de perjurio y desacato, que mueven la cosa internamente. Yo quisiera que Luma, Genera, todas estas entidades vayan allí y nos expliquen por qué esos fondos, porque en muchos casos ni se han solicitado, o se han solicitado y no se han desembolsado, no se están poniendo en práctica. Todo esto tendría que operar en conjunto con una acción a nivel del gobierno de Puerto Rico, que como bien señala, ya el gobernador, los candidatos a la gobernación en su mayoría se han comprometido con eliminar el contrato de Luma. En el caso de Jesús Manuel Ortiz, que es el candidato que yo favorezco, y del Partido Popular, es cancelar el contrato de Luma, buscar un operador de manera temporera y luego buscar un operador de manera permanente. Porque la realidad aquí, y yo era alguien que me opuso al contrato de Luma desde el principio, que cuando entró en vigor en el contrato de Luma le di espacio, ¿verdad? Porque uno a veces, uno quiere equivocarse, ¿verdad? Cuando uno está en contra de algo y se hace de todas maneras, uno quiere que le vaya bien. Pero ya ese tiempo se agotó. Yo creo que ya la ineficiencia, la incompetencia, la falta de transparencia se ha acumulado y se está creando por sí solo el expediente a favor de su cancelación, y me complace que mi partido esté comprometido con eso. Ahora bien, en el tema de energía también presenta una oportunidad de marcar contraste sobre el buen juicio de cada uno de los candidatos. Como te dije, yo me puse al contrato desde el principio. Mi contrincante por el Partido Nuevo Progresista, como secretario de la Gobernación, sentó las bases para ese contrato. Como senador votó a favor de extender ese contrato. Y como candidato a comisionado residente y aspirante a ser compañero de papeleta del gobernador Pierluisi, defendió ese contrato y esa compañía. Y ahora estamos viendo, y todo el país está viendo, el cambia de posturas a nivel del PNP sobre si Luma se va, sobre si Luma se queda, sobre si lo vamos a fiscalizar más, si lo vamos a fiscalizar menos. Y aquí, pues, en ese sentido hay que elogiar la postura del Partido Popular, pero también de otros candidatos, de que ya tienen una ruta trazada y que esa ruta es sin Luma. Después de la pausa, quisiera que me describiera cómo mecánicamente trabaja este asunto en el Congreso cuando se celebran vistas públicas, que usted señala que se comienzan a mover las cosas, para que nuestros amigos televidentes puedan entender qué ocurre allá en el escenario congresional, muy distinto al de aquí. ¿Por qué las cosas caminan? ¿Por qué no se ha sentado
Luma, Genera y toda esa gente en una vista congresional a dar las explicaciones que usted señala. Todo eso después de la pausa, así que no se puede ir, manténgase ahí, llévatela, Chero. Aquí con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Antes de la pausa, planteé la siguiente pregunta. ¿Cómo mecánicamente se produce esa vista y cómo se logra que las cosas se adelanten con esas compañías que llegan allí? ¿Por qué rayos Genera y Luma y toda esa gente no se ha tenido que sentar allí y dar explicaciones y el gobierno de Puerto Rico explicar dónde está cada centavo y por qué se hizo y qué no se ha hecho? Mira, en mi experiencia en el sector privado, que tuve que trabajar en la preparación de ejecutivos para varias vistas en el Congreso, y obviamente no puedo profundizar sobre la compañía en particular, pero te voy a hablar en términos muy generales. Sí. Te invitan a una vista sobre un tema. Vamos a suponer que el tema es el de energía. Sí. Y las compañías suelen hacer, no veo auditoría, quizás es una palabra muy técnica y más abarcadora lo que hacen, pero una autoevaluación de ¿qué me van a preguntar sobre estos temas? Claro, claro. Estas vistas muchas veces son teatro, ¿verdad? Los congresistas quieren esos 30 segundos de soundbite para salir en las noticias en su distrito, para subirlo a sus redes sociales. Nada distinto a cualquier Por eso político. Es que tú ves que a veces son bien agresivos, pero también se obtiene información valiosa en anticipación a la vista. Okay. Y se le hace unas preguntas y muchas veces las compañías, para evitar situaciones incómodas, toman medidas para que en esas vistas puedan decir, no, ya nosotros atendimos esto así o asado. Okay. Y si tú llevases allí a Luma o a Genera y los pones en el spot, haciéndole preguntas de por qué ellos no han pedido esos fondos federales, por qué no han usado esos fondos federales, o a FEMA o a la autoridad de las APP o a la oficina del gobernador, tú vas a ver que las cosas se empiezan a mover, porque eso es fiscalización, eso es rendición de cuentas. Esto también ocurre bajo juramentos o pena de perjurio y desacato. O sea que tienen que ir, tienen que decir la verdad. Y luego tú sometes lo que llaman questions for the record, son preguntas de seguimiento para el récord congresional, donde hacen preguntas mucho más sustantivas y técnicas. Y entonces ahí tú obtienes la información necesaria y puedes rendir quizás un informe más adelante sobre los pasos a seguir o presentar legislación para corregir esas deficiencias. Veo. Y usted se propone de salir comisionado residente de inmediato, procurar que se den esas vistas. Más fiscalización, más supervisión, porque oye, la oficina del comisionado residente no es la rama ejecutiva. Claro. O sea, tampoco es que la oficina del comisionado residente puede ir y decirle a FEMA a esto y FEMA está obligado a cumplir. Lo que puede hacer es pedir información, ejercer presión. Ya. El área de salud. Esta es otra área donde Puerto Rico recibe una inmensa cantidad de recursos económicos. ¿Cómo usted ve el sistema de salud? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer desde la oficina del comisionado residente? La agenda de salud para un candidato a comisionado residente es importantísima, pero a la misma es bastante sencilla. No creo que la sencillez, ¿verdad?, se confunda con falta de importancia. Nosotros necesitamos trato justo en Medicare, sobre todo en Medicare Advantage, donde lo que se nos paga es menos que lo que se le paga a las Islas Vírgenes o a los estados. Si nos equipararan por lo menos al nivel de Islas Vírgenes, tendríamos más recursos para Medicare Advantage, que redundaría en más beneficios para las personas que se inscriben en ese programa, que en Puerto Rico es la mayoría de la gente que está en Medicare. ¿Y a qué usted le atribuye esa disparidad si nos compara con Islas Vírgenes? ¿Cómo es posible? Eso es algo que se toma, una decisión que se toma a nivel administrativo por una agencia que se llama, una oficina que se llama CMS, dentro del Departamento de Salud. Unos burócratas que usan unas fórmulas que se entiende que para Puerto Rico no son apropiadas, tanto por la cantidad de gente que aquí se mete en Medicare Advantage, que es distinta a los estados, y eso es por cuestiones de parte A y parte B y unos tecnicismos. Pero es por eso, es porque en gran medida la cantidad de gente que está en Medicare Advantage en Puerto Rico afecta la fórmula. Ellos entienden que ya nos dan demasiado dinero, entienden que no se usa correctamente, y eso pues nos ha impuesto unos tropiezos que está causando unos recortes significativos cada año de Medicare Advantage, que hay que combatir el año que viene porque eso se revisa cada año. Ya yo me he reunido con grupos de interés de aquí que trabajan, que cabildean en contra de esos recortes para ver cuál va a ser la estrategia para el año que viene, y estamos en proceso de eso. La segunda parte es la paridad de Medicaid. Puerto Rico no recibe algunas cosas como el long term care. Puerto Rico no recibe el mismo nivel de reembolso que recibiría si fuera un estado. ¿Por qué? Ya sé por lo de tú vas. No, yo pregunto. Porque si no porque es igual, Puerto Rico, al tener una cantidad de personas elegibles en ese programa tan alta, pues han entendido que sería demasiado costoso. Pero yo creo que eso es una injusticia.
Y yo también creo que es un Y yo podré no estar a favor de la estadidad porque la estadidad en su totalidad trae consigo la imposición de contribuciones federales. Hablamos de eso cuando hablemos de estatus. Pero el hecho de que yo no esté a favor de la estadidad no significa que yo no crea que a los puertorriqueños se les debe tratar con justicia como ciudadanos americanos. Licenciado, si usted lograra esa paridad, ¿sería susceptible en tiempo futuro que volviese a haber disparidad o no? Eso sería así bajo cualquier estatus, realmente, porque los programas de bienestar social pueden ser revisados por el Congreso y solamente necesitan una base racional para ello. Pero retomando la importancia de la paridad, hay que entender, ¿verdad? Y hemos logrado un gran avance y esto se extendió un nivel de reembolso muy alto hasta el 2027, o sea que hay que revisarlo y hay que aprobarlo lo antes posible, ya sea logrando que sea de manera permanente o que se extienda por más tiempo. Pero el tema de la paridad aumentaría no solamente los beneficios de la gente, ¿verdad? Pero también los pagos a los proveedores, los pagos a los hospitales. Sí. Y eso ayudaría a atender el problema que tenemos de falta de médicos en la isla, de hospitales que están cerrando en la isla. Que vamos, no es totalmente por esa razón. Hay unos cambios que se están dando en la industria que están causando eso. Pero tendría un efecto positivo multiplicador. Y algo que yo hablo siempre que hablamos de estos temas de paridad, porque a menudo la gente dice, ay, más dependencia, más mantengo. Mire, no. Vea esto como más desarrollo económico, porque es bueno para desarrollar nuestra economía que los hospitales funcionen, estén abiertos y estén en buenas condiciones. Es bueno para desarrollar nuestra economía que los médicos se puedan quedar en Puerto Rico, puedan volver a Puerto Rico, puedan ser recompensados adecuadamente por los servicios que proveen en Puerto Rico. Licenciado, la posición de comisionado residente tiene voz, pero no voto en la Cámara de Representantes Federal. ¿Cómo usted entiende? Porque cada comisionado tiene su pH natural, su manera distinta de lograr cosas. ¿Cómo usted se ubica allí? ¿Cómo usted logra que las cosas que usted quiere para Puerto Rico finalmente se concreten, ¿no? Usted es demócrata. ¿Cómo usted entiende, usted se manejaría allí? Ya la mecánica suya como legislador federal. Yo me he reunido con congresistas y le he preguntado qué es lo que hace que un comisionado residente sea efectivo. Ajá. Una de esas congresistas me lo resumió en una sola palabra. Credibilidad. Me lo dijo en inglés, credibility. Y no lo hago en ánimo de ofender ni de politiquear, pero me usó de ejemplo a la comisionada actual. Me dijo, no tiene credibilidad. No tiene credibilidad en su partido porque... Vamos, en el asunto de estatus, por ejemplo, en el Comité de Recursos Naturales al cual ella pertenece, que es el comité más importante para Puerto Rico, se echó a los republicanos en contra porque hizo causa común con Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez para aprobar un proyecto de estatus en contra de la voluntad de esos republicanos. Y eso a ellos les supo muy mal. Y a nivel de los demócratas, al parecer, no tiene mucha credibilidad. En gran medida parece que su apoyo a Trump ha caído muy pesado porque tú le estás pidiendo a congresistas demócratas ayuda para Puerto Rico, ellos son los que más ayudas dan a Puerto Rico, y a la misma vez está yéndote a hacerle campañas en contra en sus distritos o a su candidato a presidente, eso cayó muy pesado. Puedo entender su explicación, ¿verdad? No es que concurra, pero que de lo que usted describe de Jennifer González. Pero usted, ¿cómo usted lo haría? Yo estoy seguro que tú concurres, pero está bien. No concurro, pero dígame. Bueno, por eso, pues tú tienes que llegar allí y establecer tu credibilidad, ser siempre honesto y transparente. Tú también tienes, y esta es la segunda parte que iba, a mí me gusta mucho el ejemplo de la delegada de Islas Vírgenes. Ajá, ¿qué hace ella? La delegada de Islas Vírgenes se ha hecho útil para su delegación. Ella ha aportado, ella es una persona muy capacitada, fue abogada en uno de los mejores bufetes, creo que en Nueva York, y ella terminó siendo la impeachment manager en el proceso de residenciamiento contra Donald Trump, jugando un papel protagónico. Y yo hablé de esto con Hakeem Jeffries, que sería el próximo presidente de la Cámara cuando ganen los demócratas. Ajá. Y él me dijo que él ha visto cómo ella, hacerse útil para la delegación, la ha hecho efectiva abogando, él usó la palabra distrito, ¿verdad? Pero por su territorio, la Isla Vírgenes. O sea que ahí vamos en dos partes, ya te doy dos ejemplos. Uno, tienes que establecer tu credibilidad, tienes que ser honesto con tus compañeros. Tienes que ser un jugador en equipo. Y dos, tienes que aportar. No puedes ir con una ahorita hablamos del insularismo, no puedes ir con una mentalidad insularista a pensar que yo solamente vengo aquí a pedir cosas para Puerto Rico. Tú tienes que pensar, yo como puertorriqueño, ¿qué le ofrezco a ustedes para hacer su trabajo más fácil? Y ahí, por ejemplo, algo que ya yo he discutido con congresistas que están en el Comité de Energy and Commerce, por mi trasfondo en una compañía de tecnología, en asuntos gubernamentales y de política pública. Yo sé mucho de los retos de política pública que hay en esa industria. O sea, los retos de seguridad para los niños, de ciberseguridad, etcétera. Y al yo tener conversaciones con ellos sobre estos temas, con mi expertise en esos temas, me hago valioso para ellos, me escuchan
Y luego cuando yo necesite cosas para Puerto Rico, voy a contar con el respeto y el respaldo de ellos. Y eso me facilitará. Cosas en el área de salud que no hayamos explorado, que usted entiende que debemos movernos en esa dirección o mayor eficiencia en lo que estamos haciendo. Pues yo creo que tenemos que también pensar en la salud en algo en términos más holísticos. O sea, no solamente lo de Medicare y Medicaid, sino hay muchas cosas que no están directamente relacionadas con la salud que impactan la salud. Ajá. Por ejemplo, los fondos CDBG que se asignan para la construcción de vivienda o renovación urbana, debemos ver cómo canalizamos eso para robustecer los cascos urbanos de modo que nuestros adultos mayores y población envejeciente se puedan, porque yo he visto esto mucho en las caminadas y en las caravanas, hay mucho adulto mayor viviendo solo en casas aisladas que no tienen movilidad y eso crea soledad, eso crea falta de actividad física, todo lo cual redunda en efectos negativos para la salud. Yo quisiera que tengamos una visión más amplia donde podamos ver las oportunidades que nos presentan, fondos como los CDBG para urbanismo o fondos que existen para la cultura, para el desarrollo de seres humanos, e incorporar eso en una estrategia de salud para que nuestros adultos mayores podamos atender el problema de la soledad, podamos atender el problema de falta de actividad física y mejorar la salud de modo que esos programas de Medicaid y Medicare sean menos necesarios. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, para concluir este tema de salud, le vamos a preguntar al licenciado si él cree en el sistema de la tarjeta de salud, que ya lleva algunas décadas en Puerto Rico, si cree en el sistema Arbona, que algunas personas dicen que volvamos a lo que ocurría con el sistema de salud décadas atrás. Pero también tenemos el tema de vivienda, que es sumamente importante. Luego de la pausa vamos a ir sobre él. Y de energía, vamos a abarcar ese tema de energía, que es el tema que monopoliza toda la discusión en esta campaña electoral, y queremos profundizar con el licenciado qué él piensa y cómo resolverlo. Bueno, llévatela, Chero. Conversando con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Dejé una pregunta en el aire, pero antes vamos con Grenda Rivera, que tiene preguntas allá en Telenoticias. Grenda, adelante. Muchas gracias, Leo. He estado escuchando toda la conversación, es muy interesante. Sé que tienes pendiente preguntas sobre nuestro sistema de salud y estoy segura que toda la audiencia quiere escuchar la respuesta, pero como posiblemente esta sea mi última intervención, porque me preparo entonces para Hoy Día Puerto Rico, quiero también sobre el tema de salud plantear dos preguntas al candidato Hernández Rivera sobre el tema de Medicare, la paridad de Medicare Advantage. Aquí durante años ha habido gobernadores, ha habido sobre todo unas coaliciones del sector de la salud empresarial que han cabildeado en Washington para lograr esa paridad. O sea, en este punto quisiera saber si ya él conoce el escollo principal para entonces poder superarlo. El otro asunto sobre el que le quiero preguntar es si también procurará que a nivel del Congreso se apruebe legislación para extender nuevamente el seguro social suplementario a Puerto Rico, porque en este renglón aparenta haber una discriminación muy clara, ya que si una persona, por ejemplo, se muda al Distrito de Columbia, a las Islas Marianas del Norte, puede seguir recibiendo ese beneficio, ese seguro social suplementario, en cambio en el territorio de Puerto Rico no. Ahí está, dos preguntas. En cuanto al cabildeo que se ha hecho por la paridad en programas de Medicare y Medicaid, se han logrado grandes avances. Por ejemplo, en Medicaid se aumentó el nivel de reembolso sustancialmente por 5 años, del 2022 al 2027. Ahora bien, el escollo principal, a mi juicio, para conseguir esa paridad de manera permanente es político y presupuestario. Político y presupuestario en el sentido de que los republicanos, porque los demócratas suelen simpatizar con este tipo de medidas, los republicanos no quisieran extenderle esto a Puerto Rico porque representaría un gasto adicional en el presupuesto de los Estados Unidos, mientras que Puerto Rico pues necesita ese dinero. En cuanto a el seguro social suplementario, sí, yo favorezco totalmente la implantación de ese programa en Puerto Rico. Ese es un programa que beneficiaría a las personas que no pueden trabajar por razones de diversidad funcional. Es un programa que beneficiaría a las personas, a los adultos mayores que están por debajo de cierto nivel de pobreza, y es un programa que añadiría muchos fondos, que aliviaría grandemente la pobreza en Puerto Rico. Y como mencionaba anteriormente, no debemos ver esto, como algunos lo ven, como algo de mantengo, lo tenemos que ver como mayor desarrollo económico, porque un país donde las personas con diversidad funcional reciben fondos para su sustento es un país donde quizás los padres o los hermanos o los hijos de esa persona
pueden ser más productivos porque tienen los recursos para proveerle a esa persona la asistencia que necesita. Un país donde los adultos mayores reciben los ingresos que necesitan para salir de la pobreza, un país con mayor capacidad adquisitiva que puede usar ese dinero en pro de nuestro desarrollo económico. Así que yo favorezco la extensión de ese programa totalmente. Me consta que los demócratas en el Congreso la favorecen también. Me consta que los presidentes, Kamala Harris en este caso, lo favorecería también. Y yo espero que de haber una mayoría demócrata en el Congreso y una presidenta demócrata, pues tengamos la extensión de ese programa, y quiero aprovechar la oportunidad para resaltar un contraste, nuevamente sin ánimos de ofender o politiquear, de que yo soy el único candidato demócrata a comisionado residente, de que Jennifer González, siendo comisionado residente, es republicana y apoya a Donald Trump, de que William Villafañe es republicano y ha sido ambivalente en cuanto a quién respaldará para la presidencia, y que en el caso de la alianza pues no se identifican como un partido nacional. En el caso del Proyecto de Dignidad también son republicanos. La tarjeta de salud ya lleva décadas. Hay personas planteando que debemos volver al sistema que teníamos previo a la tarjeta de salud. ¿Cuál es su parecer? No veo eso viable en este momento, cuando ya tú tienes un sistema como el de la tarjeta de salud, que ahora le llamamos Plan Vital, en lugar por casi 30 años, con tantos fondos comprometidos en cuanto al programa de Medicaid y Medicare, etcétera. Veo muy difícil que se pueda volver al sistema Arbona de antes. ¿Qué le parece que ya también por mucho tiempo la mitad de la población de Puerto Rico depende de la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia? En varias instancias usted me señala de que no debemos ver esto como mantengo, lo ve como desarrollo económico, como atención a nuestros ciudadanos, pero no deja de ser una realidad que la mitad de nuestra población, 1,5 millones de seres humanos en este archipiélago, dependen de esos dos mecanismos, que es una subvención del Estado, la única jurisdicción bajo la bandera americana con estas consideraciones. ¿Cómo uno puede balancear esa enorme cantidad de recursos que vienen ahí y bajo gobiernos PNP y populares, y se mantiene esa dependencia gigantesca? Por eso es que mi plan del 1, 2, 3 de toda Washington, que resumo para los que han sintonizado recientemente, es buscar nuevos incentivos, buscar la paridad y enfocarme en la reconstrucción, pues habla mucho de lo de los incentivos para el desarrollo económico, de modo que en un futuro la necesidad de ciertas personas de depender en estos programas disminuya. Pero en la medida que las personas necesiten estos programas, yo voy a ser un aliado de ellos defendiendo esos programas y defendiendo su derecho a acceder a esos programas, porque yo creo en la justicia social. Yo creo que si la vida, las circunstancias de la vida te han puesto en una posición donde tú necesitas estos programas, tú debes tener acceso a ellos. ¿Y qué es mejor tener estos programas que no tenerlos? Vamos al área de vivienda, ¿no? La población de Puerto Rico envejece con gran rapidez, las tasas de natalidad se cayeron, personas yéndose de Puerto Rico. Hoy la prensa precisamente reporta que nuevamente hay un repunte de personas yéndose de Puerto Rico, particularmente jóvenes, y la vivienda se ha convertido en un elemento importantísimo aquí, donde no hay vivienda accesible para una población que no tiene los recursos para comprar vivienda y que no se está construyendo la vivienda que se necesita. Desde esa posición de comisionado residente, ¿qué se puede hacer? Hay una cifra alarmante de que hay 8,000 familias en espera por una vivienda asequible bajo el programa de Sección 8. Yo, como candidato a comisionado residente, soy el único que ha presentado propuestas para la vivienda. Lo hice hace exactamente 8 días. Y me enfoqué en 3, aunque obviamente hay más oportunidades que 3. Una es que en caso de ganar Kamala Harris, quien ha prometido el avance de hasta $25,000 a personas que hayan pagado su renta por 2 años y que cumplan con los requisitos que todavía no han definido, para la compra de su primer hogar, yo quisiera que se incluya a Puerto Rico en ese programa. Ya hay un programa de la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda que te da un avance, pero es más bien para cubrir la diferencia entre en los costos de cierre y el pago del pronto, y tener unas condiciones que quizás no tenga este programa. Obviamente Harris no va a proponer algo que ya existe. Lo segundo, hay un proyecto de ley bipartita, Affordable Housing Credit Act, que busca aumentar los créditos que se le dan a los constructores para la construcción de vivienda asequible. Fomentar la construcción. Para fomentarla, enfocándose sobre todo en zonas rurales, zonas de alta pobreza, residencias para veteranos, e incorporar protecciones contra las víctimas de violencia doméstica. Ese proyecto, apoyado por demócratas y republicanos, no ha salido de comité. Me gustaría... ¿En Cámara o en Senado? Están los dos. Okay. Están los dos. No ha sido coauspiciado por la comisionada residente de Puerto Rico. Yo creo que es un buen proyecto que yo buscaría, si no se aprobase en esta sesión, coauspiciar en la próxima. Y número 3,
yo soy antipolitiquería y yo odio esta costumbre de que si algo lo hizo la persona que vino antes, pues tú no lo puedes apoyar o tienes que deshacerlo. Yo creo que la comisionada presentó un buen proyecto de ley en colaboración con la industria de la construcción para elevar los límites de ingresos para ser elegible para una vivienda asequible, porque sucede muchas veces que una persona no quiere trabajar porque se excede del límite de ingresos y arriesga su casa. No deberíamos tener ese problema, deberíamos lograr que la gente pueda trabajar y retener su vivienda asequible. ¿En qué etapa está esa medida? Ella lo presentó y no creo que le dio ningún seguimiento, no tiene ningún coauspicio. Yo buscaría maneras de impulsarlo, empezando por mayores coauspicios. O sea, que usted coauspicios. retomaría esa medida de ser electo. Correcto, y si hay que hacerle cambios, pues se le harán los cambios correspondientes, pero creo que es una buena iniciativa. Tenemos también los fondos CDBG, son fondos recurrentes, son fondos que se deben usar, sobre todo, a mi juicio, en la medida que sea posible y que las regulaciones federales lo permitan, para restaurar vivienda. Porque como dice el artículo del periódico hoy, sí hay un problema de acceso a la vivienda en San Juan, por ejemplo, pero se estima que hay 75,000 propiedades vacías. Pero están abandonadas o están casi en condición de estorbo público o están en pleito de herencia. Tenemos que buscar la forma de restaurar. Pasa que me consta, porque me lo han dicho personas de la industria, que restaurar muchas veces es más caro que construirla. En términos de esa vivienda en Puerto Rico, ¿usted cree, y sé que es para comisionado residente que usted corre, pero ¿usted cree que se ha hecho suficiente? ¿Hay cosas que se debieron haber hecho en términos de los recursos que han estado disponibles? Sí, o sea, claramente los fondos CDBG son una gran cantidad de los fondos que se asignaron para la el Departamento de la Vivienda, en mis tiempos, cuando yo era chamaco, el Departamento de la Vivienda trabajaba con vivienda, ahora trabaja con todo. Sí. Ahora da dinero para cuanta cosa hay. No, digo, obviamente porque la regulación federal así se lo permite. Eso me recuerda una conversación que, sabes que mi abuelo era una persona bien técnica y bien legalista y quería unos fondos para arreglar las aceras de la calle Fortaleza que daban hacia la Fortaleza y se los pide al secretario de la Vivienda. Y el secretario de la Vivienda le dice, mire, yo no puedo usar fondos federales para arreglar aceras porque tienen que ser para vivienda. Y mi abuelo le dice, ¿y cómo la gente llega a su vivienda? Por las aceras. Sí, no, tienen muchos fondos para usar en todo tipo de cosas. Y eso es positivo, pero tenemos que pensar en el problema de la vivienda y cómo lo resolvemos. Y ahí, oye, también ahí está el asunto de los alquileres a corto plazo. Y quiero tocar este tema porque es un tema que a veces la gente, a mi juicio, comete el error de decir, bueno, pues no hay vivienda porque lo están alquilando a corto plazo, hay que prohibir los alquileres a corto plazo. Mire, no, los alquileres a corto plazo han sido buenos para el desarrollo económico, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Muchos pequeños empresarios puertorriqueños que tienen alquileres a corto plazo en zonas que antes no recibían turismo. Ahora hay turismo en todos los pueblos de la isla. Ahora hay restaurantes, barritas, tiendas chéveres en cada casco urbano, precisamente que se están beneficiando de los alquileres a corto plazo y la gente que hace turismo interno a través de ellos. Tenemos que construir más o reconstruir más, pero no podemos prohibir algo para facilitar otra cosa. Me recuerda hace varios fines de semana, mi esposa y yo decidimos el viernes por la tarde irnos a un pueblo, a Jayuya, y allí alquilamos un lugar que lo alquila el señor en un segundo piso, en un desván allí, en madera, chulísimo, y la pasamos espectacular. Sí. Jamás nos hubiésemos imaginado estar en el campo de Jayuya por allá, precisamente por un alquiler. Nosotros nos hemos quedado en San Sebastián, nos hemos quedado en Vega Baja, Rincón es una ciudad un pueblo que siempre ha sido bastante turístico. Sí. Pero sí, o sea, tú vas a pueblos que tradicionalmente no recibían turismo gracias a estas oportunidades que surgen. En la parte de abajo donde nos quedamos, a una máquina para el café, para el molinillo y toda la cosa, y nosotros quedándonos allí. Y una experiencia espectacular. Ahora, lo único que no me gusta son los fees que te esconden. Bueno. Se esconden cosas. Estás cogiendo esas reservaciones y cuando le vas a dar checkout, de momento dice cleaning fee, esto fee, y te sube el precio, pero... Bueno, con eso hay que bregar. Reconstrucción, licenciado, reconstrucción. Estamos en medio de eso. Para mi sorpresa, en el estado de New Orleans, donde está estudiando mi hija Derecho, o una de mis hijas, me dice que todavía de Katrina hay áreas en reconstrucción y a mí me pareció inaudito. Entonces veo lo que está sucediendo aquí. ¿Será que no nos comparamos con otras jurisdicciones? ¿Realmente estamos lentos como se plantea? ¿Cuál es su entendimiento? Me gustaría ver las comparaciones con otras jurisdicciones. Ciertamente la impresión, la sensación es que ha sido lenta. La comisionada residente actual ha criticado la lentitud. Yo creo que en reconstrucción, ya hemos hablado de muchas de las cosas que se pueden hacer, de la fiscalización a nivel federal, de los incentivos para la vivienda, pero hay algo que no hemos discutido y que yo discutí en un foro de la Asociación General de Contratistas, que es la inmigración.
aquí hay una escasez de mano de obra que está afectando las obras de reconstrucción. En Estados Unidos existe una visa que se llama la visa H2B, que se les dan a inmigrantes para ciertas industrias a base de necesidad. Yo creo que Puerto Rico debería recibir una exención similar a la que gozan las Islas Marianas o Guam, para que pueda atraer más trabajadores inmigrantes para la reconstrucción. ¿Y en qué varía? ¿Por qué es más laxo? En el caso de Guam, por ejemplo, uno de los obstáculos para esa visa es que es bien costoso pedirla y es un trámite bien complicado. A Guam le dieron autonomía a su departamento del trabajo para procesar gran parte de esas solicitudes. Y en el caso de las Islas Marianas y Guam, pues también les dieron unas exenciones para cosas militares, para la construcción de cosas militares. Y aquí pues deberíamos buscar que se nos dé una exención para la reconstrucción de Puerto Rico. Y eso pues yo creo que también nosotros podríamos atraer, porque somos un país que habla español, muchos inmigrantes de la República Dominicana. Es que recuerdo de que países vecinos. No sé si hace 2 años o un poco más, el gobierno de Puerto Rico anunció la posibilidad de traer esa mano de obra de la República Dominicana y otros lugares aquí circundantes. Pero eso como que no tomó efecto. Ese programa de la visa H2B1 o 2B tiene unas cuotas. Entonces esas cuotas se llenan rápidamente y es un problema que tiene la nación en general, ya no solamente Puerto Rico, y pues por eso es que yo hay estados confrontando esta situación. Correcto. Otras medidas para aumentar la fuerza laboral, otra cosa que hay que hacer, que ya el gobierno ha estado haciendo y ya FEMA ha estado cooperando, pero habrá que seguir dándole seguimiento, es el ajuste por inflación al costo de las obras, ¿verdad? Porque FEMA te asignó fondos por una reconstrucción en el 2017, pero todos sabemos que de la pandemia para acá la inflación ha aumentado los costos de todo. De hecho, la información que dan oficiales del gobierno es que un proyecto en su confección, ¿verdad? En su diseño, cuando acaban el diseño, pues resulta que cuesta mucho más en cuestión de meses. Y por eso que ese ajuste de inflación es importante. En cuanto al tema de la mano de obra, y yo creo que esto está en agenda para la discusión, también está el asunto de la transición del PAN al SNAP. Ah, sí, hablemos de eso. Ok, en Puerto Rico, desde 1981 u 82, cuando Carlos Romero Barceló era gobernador y Baltasar Corrada era comisionado residente y Ronald Reagan era presidente, sí. Reagan quiso imponer unos recortes presupuestarios bien severos. Puerto Rico aplicaba el programa de cupones como en todos los estados, pero cambiaron el programa, como aquí se beneficiaba mucho más gente proporcionalmente que en los estados, y pues veían eso como dependencia y mantengo, para reducir y cambiar el programa, y crearon el programa del PAN, que en vez de darte, ¿verdad? Voy a usar números fáciles de recordar para simplificar el argumento. En vez de darte $1,000 a todos los recipientes que necesitaran el SNAP, le daban a Puerto Rico $1 billón y tienes que repartir eso a todos los que cualifiquen para el PAN. Pues, y si de ese $1 billón un día, y me estoy inventando los números, tenía 100,000 puertorriqueños, pues se repartía entre 100,000. Y si de momento tenía 150,000 porque fue un año malo para la economía, repartían la misma cantidad entre 100, y pues recibían menos. En vez de recibir una cantidad fija a base de su necesidad, como en el programa del SNAP. Pues se han hecho estudios. En tiempos recientes se entiende que bajo el programa del SNAP, vamos a redondear, voy a usarte el ejemplo de una señora que conocí en Orocovis. Esa señora, yo la veo, tenía una cara, un rostro bien triste. Estaba en el balcón de su residencia viendo a sus 4 nietos jugar y me explicó que ella tuvo que adoptar los 4 nietos porque su hija acababa de ser sentenciada a la cárcel. Wow. Y yo le pregunté, ¿cómo están manejando? Y ella me dijo, con cupones, WIC, Medicaid. Y esa persona ahora mismo podría estar recibiendo como $600. Bajo el programa del SNAP podría estar recibiendo 1,000. Y volvemos, yo sé que hay personas que oyen esto y dicen, más ayuda, más mantengo. Esto es una herramienta que se le está dando a esos niños para salir de la pobreza infantil y desarrollarse como seres humanos. Claro. Y así pues tendría un efecto, a mi juicio, muy positivo sobre la economía, sobre la justicia social en Puerto Rico, pero también sobre la economía, y aquí vamos a abundar un poquito más. Bajo el programa del SNAP, el tope de ingreso para cualificar sería más alto, o sea que tendrías más personas que podrían trabajar sin perder los beneficios, aunque los beneficios le disminuyan, pero podrías tener ambas. Tendrías también unos requisitos de trabajo que ya se están implantando para el PAN, que aumentaría la fuerza laboral y en el sector formal, porque también mucha gente pues recibe el programa, pero entonces tienen su kiosquito y están en la economía informal. Eso sería positivo para aumentar la fuerza laboral. Y entonces, por último, para la economía, ¿verdad? Esto
redunda en consumo de alimentos, que beneficia a la industria del supermercado, que incentiva a la industria de alimentos, a la agricultura, y habíamos hablado de esto anteriormente, de cómo podríamos conseguir esta transición, es dejándole ver a los congresistas el valor que tiene para sus jurisdicciones. Lamentablemente, los republicanos en la Cámara han decidido no incluir la transición del PAN al SNAP, a pesar de haberles informado. Porque, por ejemplo, nosotros importamos mucho pollo de Arkansas. Pues, mire, si usted aumenta el SNAP, vamos a importar más pollo de Arkansas, y eso puede ser bueno para su distrito. Hay que ir a convencer a los representantes y senadores de ese estado de que esta ayuda para Puerto Rico es ayudarlo a ellos también. Me consta que se ha hecho, pero lamentablemente los republicanos, partido de la comisionada actual, partido de mi contrincante Villafañez, bloquearon el paso. A nivel del Senado, en la propuesta demócrata está. Y yo creo que las esperanzas están en que se puedan aprobar los dos proyectos, quizás ahora al final de sesión, y que en el comité de conferencia, pues que los republicanos no se opongan a la inclusión de Puerto Rico y que los demócratas la defiendan. Le hago una pregunta que tiene que ver con el proceso político allá. Su expectativa en términos de los cuerpos legislativos, ¿quién usted cree que mantendrá la mayoría? Creo que los demócratas van a recuperar el control de la Cámara. No sé en qué número exacto están ahora, creo que sí, creo que lo que tienen que flipear son 4 sillas, o 5, o 6, pero una cantidad bien pequeña. Sé que el número cambió recientemente por una elección especial para sustituir a George Santos, el extravagante, mentiroso. Sí. Nunca debió haber llegado allí, pero llegó. Correcto. Y te iba a tirar una pullita, pero me la reservo. Pero de él para adelante, sí, bendito sea. Llegó con el endoso de tu amiga. ¿De quién? De Julifer. Miren, no hable de eso. Pero retomando el tema, creo que los demócratas van a recuperar el control de la Cámara. No me hagas eso, que esa Cámara está Monito, yo creo que ya estamos llegando en hora de monito, así que creo que ya estamos llegando en hora de monito. Ya mismo. Bueno, que sabes, hemos estado hablando de temas muy serios por hora y 20 y no estoy acostumbrado a esto contigo. Lo sé. Mire, está metido el monito por ahí en la Cámara. Pero mira, espérate, creo que los demócratas pueden retener el Senado casi en un empate. La que quedaría básicamente. Sí, porque es que en el Senado se vota cada 6 años. Cada 6 años. Y pues cada 2 años se votan distintos senadores. Y los senadores los escaños senatoriales que se van a votación este año favorecen a los republicanos. O sea que hay muchos demócratas a la defensiva y es cuestión de que se mantengan. No hay muchas oportunidades de crecer una mayoría de Le hago esta pregunta porque en distintas instancias, ¿verdad?, hemos señalado la posibilidad de que haya legislación sobre Puerto Rico y vemos pues una línea casi uniforme de los republicanos en contra de cosas que necesitamos y una línea bien favorable por parte de los demócratas. Y eso está ahí. Eso en el contexto de la paridad, ¿verdad? Porque yo veo otras oportunidades en el contexto del desarrollo económico. Yo he tenido estas conversaciones con un senador republicano, de hecho, que cuando le hablé de esta agenda, él me dijo, bueno, a mí me gusta más la cosa de desarrollo económico que la de paridad. Ya. Bueno, estamos ahí en eso de la reconstrucción. Usted me dijo ahorita que hay una percepción de que ha sido lento, pero, ¿verdad? Para poder explicarle a los legisladores federales hay que tener data, hay que tener métrica sobre esa reconstrucción. De lo que usted ha visto hasta ahora, usted podría decir que en efecto está lenta esa reconstrucción. Usemos el ejemplo de energía. O sea, más de 10 billones y se han desembolsado alrededor de 1. El huracán María fue hace 7 años. O sea, en 7 años se encamina la construcción de un país bastante. Y no estamos viendo eso. Lo que vemos es un sistema, o sea, el sistema de energía yo creo que está peor hoy de lo que estaba el día antes de María. Y han pasado 7 años. Yo creo que la expectativa de los puertorriqueños no era que se corrigiera de un día para otro, ni en 1 o 2 años, pero creo que 7 se excede ya de lo razonable. Hay una posición ya fija institucionalmente del Partido Popular en cuanto a la eliminación tanto de Genera como de Luma. Es de Luma. De Genera no creo que Jesús Manuel se ha expresado que estuvo en contra del contrato de Genera. No creo que haya llegado al punto de hacer una propuesta formal Genera. De eliminar Genera. Estamos hablando de Luma. Principalmente de distribución. Enfocado en Luma. En términos de esa transición, obviamente de Jesús Manuel Gana en la gobernación de Puerto Rico, ¿cómo puede ayudar el comisionado residente a esa transición? Bueno, se ha dicho mucho que gran parte de la transición a Luma era porque los fondos federales fueron condicionados para eso. Yo no estoy totalmente claro de que haya sido así. No estoy totalmente claro de que sea cierto. Por lo menos no tenía que ser Luma, ¿verdad? Quizás era para que hubiera un operador distinto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y
hay que asegurarse de que primero esa transición no afecte a los fondos federales que han sido asignados para la reconstrucción. Okay. Y yo voy a estar velando por eso. La Junta de Supervisión Fiscal, no hemos hablado de ese ente que está sobre Puerto Rico. Cualquier determinación del gobierno puertorriqueño se enfrenta, puede aprobarse un proyecto de ley unánimemente en la Cámara, unánimemente en el Senado, firmado por el gobernador, y la Junta dice que eso no va y sencillamente no va. ¿Cómo usted entiende, como comisionado residente de salir electo, usted puede manejarse con esa Junta? ¿Cómo usted la ve? ¿Ve que va de salida? ¿Cree que está luchando por su permanencia, por secular seculorum? ¿Cuál es su visión? Yo estuve en contra de la Junta desde un principio. Yo creo que la Junta es una vergüenza. Yo creo que la Junta es un atropello de nuestro derecho a gobernarnos nosotros mismos y de nuestra democracia. La manera de salir de la Junta está escrita en la misma ley promesa. 4 presupuestos balanceados y volver a lograr acceso a los mercados. Pero quizás necesitemos más claridad en cuanto a cómo se determina que un presupuesto fue balanceado. También si surgieran oportunidades de modificar la ley promesa para reducir el término de vigencia de la Junta, ponle que bajemos de 4 presupuestos a 2 porque la realidad es que ya lleva mucho tiempo, sí. Yo favorecería ese tipo de legislación. Fue bajo el Partido Popular que llegó la Junta y favorecieron en ese momento esa administración el que llegara a la Junta. Usted es parte de las cosas que usted señala que no se debieron haber hecho. Cuando se presenta la ley promesa con el respaldo del gobernador García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi, yo me expresé en contra. Y curiosamente, la última vez que estuve con mi abuelo en Washington fue cuando yo estaba trabajando en el bufete ya, sí. Era un verano, y él estaba cabildeando en contra de promesa, y yo estuve sentado al lado de él en la oficina del congresista Luis Gutiérrez cuando se aprobó esa ley. Y hay una gran foto histórica que tomó el senador Nadal Powell de mi abuelo, Aníbal Acevedo Vilá, no sé si yo estaba en la foto. Tenemos que ir a una pausa. Caminando cabizbajos por los pasillos porque nos parecía una indignidad para el pueblo de Puerto Rico que esa ley se aprobara. Estamos con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Yo se lo dije que el tiempo se iba rápido, ya lo que nos queda es nada. Esta es la media hora del monito. Ya mismo está el monito por ahí, ya mismo está el monito. Licenciado, la Junta de Supervisión Fiscal, cuando usted llegue, si el pueblo votara por usted para comisionado residente, ¿es un ejercicio de inmediato procurar que salga o deben haber elementos que usted entiende que todavía están inconclusos y que la Junta debe finiquitar? A mí no me gusta hacer promesas que no puedo cumplir. Yo no creo que yo pueda llegar allí y pedir la salida inmediata de la Junta y lograr eso. Como te decía antes de la pausa, la ley provee para la salida de la Junta cuando haya 4 presupuestos balanceados, cuando se logre el acceso a los mercados nuevamente. Hay propuestas para reducir ese término de 4 a 2 años, una propuesta del congresista Richie Torres. Yo apoyaría ese tipo de propuestas. Jennifer González creo que la apoyó también. Pero, de nuevo, creo que lo más viable es que a nivel local se cumplan con los requisitos de la ley para asegurar su salida. Dicho eso, yo voy a ser un aliado del pueblo de Puerto Rico en cualquier esfuerzo contra la Junta. Como te decía antes de ir a la pausa, estuve en contra de la Junta, creo que la Junta es una vergüenza, creo que la Junta es antidemocrática. Y en ese sentido yo voy a estar respaldando cualquier iniciativa que la fiscalice y que se asegure que se respete nuestro gobierno propio. Ahora te comparto una preocupación que tengo respecto a la Junta y el efecto que ha tenido promesa. Cuando se aprueba promesa se decía que en Puerto Rico finalmente los políticos iban a aprender a administrar, alguien los iba a poner en su sitio. Y yo creo que ha tenido el efecto contrario. ¿Cómo es eso? Yo creo que ha causado que los políticos, que la legislatura, que los gobernadores puedan culpar a la Junta y puedan aprobar cosas que saben que la Junta no va a aprobar para hacer que la Junta sea el malo. Yo no creo que eso es un sano ejercicio democrático. ¿Y sabe qué? Yo coincido con usted. Yo creo que hay que hacer que la Junta sea innecesaria. Y no podemos permitir que con nuestras acciones validemos la presencia de la Junta. Coincido con usted en eso, porque he visto en la Asamblea Legislativa apoyar medidas que no se le asigna ni un centavo, ni se sabe de dónde va a salir el dinero, y se le asigna y se coge a la gente de tonta, a los retirados o a las cooperativas. Hay un proyecto de las cooperativas que cuesta 300, 600 millones de pesos y no hay dinero para eso. Entonces le echa la culpa a la Junta. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando se acabe el periodo excepcional de promesa, yo quisiera que a nivel local se implanten medidas como enmiendas a la Constitución para prevenir que nos volvamos a colocar en la posición que nos llevó a promesa. Yo entiendo ese punto, licenciado, pero esa misma Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que no puede haber una cantidad de deuda, establece que los bonos es lo primero que hay que pagar, e incumplimos con todo eso. Bueno, había una deuda extraconstitucional que se creaba mayormente a través de las agencias públicas.
Pero deberíamos aprobar enmiendas a la Constitución para prevenir eso y para prevenir también que nos excedamos en las proyecciones de los recaudos. Yo he escuchado una idea que me parece muy buena, que es que si el gobierno se excede en su estimado de recaudo, haya un impuesto automático para recuperar esos excesos. Y tú vas a ver cómo los políticos van a empezar a estimar los recaudos mucho más bajitos. Explíqueme eso en arroz y habichuela. ¿Cómo funciona? Sencillo, que si usted cree que usted va a hacer $10,000, simplificando los números para que la gente lo entienda, que usted va a hacer $10,000 y dice que va a hacer $10,000 para que le den un préstamo de $10,000 más, y de momento llega el fin de año y usted lo que hizo fue 8, pues entonces va a haber un impuesto para que cubramos los $2,000 que faltan. ¿Y qué van a hacer los políticos? No van a sobreestimar los recaudos más. Jamás. No quieren que ese impuesto entre en vigor automáticamente. Van a ser más responsables. Yo coincido con usted porque me da la impresión de que acaba la Junta, se va de Puerto Rico y resulta que en menos de un año tenemos una deuda más grande que la que teníamos. Porque, o sea, no hay control y entonces llega alguien allí, grita, protesta y de donde no hay dinero quieren cumplir y en año electoral, y lo hemos visto con gobiernos PNP y populares. Claro. Con gobiernos PNP y populares. Para volver a traer la conversación al tema de Washington, yo como representante de los puertorriqueños en Washington, ¿con qué credibilidad puedo ir a pedir más fondos federales para toda lo cual cosa si el gobierno de Puerto Rico está malgastando los fondos que tiene, los recursos que tiene? Estatus. ¿Qué usted haría si algo con relación al estatus de Puerto Rico de salir de? Yo he dicho que mi prioridad van a ser los temas económicos y no el estatus. Ahora bien, si se abriera la puerta porque otro congresista introduce un proyecto o si hay una voluntad histórica y sorpresiva para atender este tema, que no creo que la haya, pues yo obviamente me insertaría en la discusión. Y mi convicción es que para atender el tema del estatus tenemos que hacer un proceso serio e inclusivo de autodeterminación. ¿Y qué es un proceso inclusivo de autodeterminación? Un proceso que incluya todas las opciones que respalden todos los partidos políticos en Puerto Rico. Mi crítica a los procesos que fomenta el PNP es que excluye la opción de mantener y mejorar el Estado Libre Asociado que defendemos los populares. Mi crítica al proceso de la Asamblea de Estatus que fomenta el PIB, según me dicen que lo ha explicado María Lourdes Santiago, es que sería una convención de estatus que dividiría en partes iguales a los representantes de la estadidad, la libre asociación y la estadidad. La estadidad, la libre asociación y la independencia, creando así una mayoría en esa convención de estatus a favor de la independencia, porque la libre asociación es una independencia con tratado con los Estados Unidos. De modo que para mí esas dos propuestas no son justas y al no ser justas son a la larga contraproducentes, porque tú estás sentando las bases primero para que boicoteen el proceso, que es lo que va a pasar con el plebiscito excluyente del PNP ahora en noviembre, que tanto los populares vamos a echar esa papeleta en blanco y ahora la alianza está pidiendo el voto también en blanco. Y en el caso de la Asamblea de Estatus del PIB o de la alianza, ya el PNP ha adelantado que no va a participar, el PPD si se excluye la opción de defender el no va a participar, pues entonces no tenemos procesos que funcionen. Y yo creo que la solución a esto, a corto y mediano o largo plazo, en estas cosas de la autodeterminación, deja que todas las opciones estén. Si una opción es tan mala que tú crees que no debe estar, pues derrótala con votos. Y que el que gane tenga un mandato para buscar esa fórmula que dure por cierto tiempo y si no lo consigue, volvemos de nuevo. En la plataforma del Partido Popular que se aprobó ahora, ¿no se contempla un plebiscito el cuatrienio que viene de ganar el Partido Popular y que contenga el ELA? No se habla de no se hace un compromiso con algún mecanismo, lo que sí estipula es que se respalda el Estado Libre Asociado y su mejoramiento por las vías tradicionales de más autonomía, más participación en el gobierno federal. ¿Y por qué no hacerlo? Para demostrar que el ELA es mayoría. Porque yo creo que ahora mismo no estamos para hacer más plebiscitos. Yo creo que tenemos que unirnos como país y enfocarnos en las prioridades inmediatas de economía, de paridad, de reconstrucción. Oye, a nosotros nos divide la cuestión de estadidad versus ELA, pero nos une la cuestión de la paridad en programas federales. Pues deberíamos unirnos y trabajar hacia eso. ¿Usted atendería en el asunto del estatus en el Congreso si algún legislador federal que no representa a Puerto Rico porque no fue electo por Puerto Rico plantea algo sobre el estatus? Me insertaría en la discusión, no fomentaría, ¿verdad? No estaría yo impulsando ese proyecto porque diría lo mismo que te he dicho aquí, que le he dicho a los puertorriqueños en todo momento, que la prioridad para Puerto Rico no debe ser el estatus, deben ser los temas económicos. Estamos con Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado del Partido Popular Democrático. Nos queda todavía, no se vaya, que esto se pone bueno con todos los candidatos a comisionados esta semana. Llévatela, Chero. Conversando con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Licenciado,
desarrollo económico, quedan 50 días nada más para esta elección. Desarrollo económico, ¿cómo uno desde la oficina del comisionado residente, con las facultades que uno tenga allí, con las posibilidades de mover cosas, ayuda al desarrollo económico de Puerto Rico? Pues déjame empezar enfatizando lo que ha sido el punto principal de mi campaña, que es que debemos enviar un comisionado residente que se enfoque más en identificar oportunidades de desarrollo económico que en estar hablando de estatus y plebiscitos. Yo te mencioné al principio del programa que Puerto Rico, al ser un Estado libre asociado, no tiene que pagar contribuciones federales sobre ingresos en la mayoría de los casos. Y que eso siempre ha sido un incentivo, un atractivo para que compañías que están en los Estados Unidos o en otras partes del mundo se establezcan en Puerto Rico porque tienen los beneficios de estar en jurisdicción americana y no pagar contribuciones federales. Sí. Nosotros tenemos, vamos a suponer que ese es el bizcocho. Nosotros tenemos que buscarle un frosting a ese bizcocho. Ese bizcocho tuvo un gran frosting, se llamaba la 936. Trajo a Puerto Rico un sinnúmero de fábricas, de farmacéuticas, de industrias que crearon hasta 300,000 empleos. Ese incentivo fue eliminado con el aval del comisionado residente de entonces y el gobernador de entonces, de los años 90. Terminó luego de un periodo de transición en el 2006 y comenzó una recesión económica y una crisis de deuda que condujo a la ley promesa, a la Junta de Supervisión Fiscal y a muchos de los problemas que tenemos hoy. Nosotros hemos tenido del 2006 para acá solamente comisionados residentes estadistas que ideológicamente se oponen a este tipo de incentivos porque es incompatible con la estadidad. Porque si eres Estado, aplica algo que se llama la cláusula de uniformidad de la Constitución, que requiere que todas las contribuciones sean uniformes en los 50 estados y por lo tanto no puedes darle un incentivo especial de esta naturaleza a Puerto Rico. Pues en esos 20 años nosotros hemos tenido la oportunidad, ya sea a través de una medida como la 245A en el 2015-2016, que era parecida a la 936, pero por tener un comisionado residente que no la apoyaba, no se le dio seguimiento. Tuvimos una oportunidad con la reforma contributiva de Donald Trump en el 2017 y el contexto que nos creó el huracán María y la destrucción que dejó y la urgencia de una reconstrucción económica y no lo aprovechamos. Tuvimos una oportunidad en el 2020 con la pandemia, con la discusión que había de volver a traer farmacéutica a territorio estadounidense y no lo aprovechamos. Ahora están surgiendo nuevas oportunidades en el contexto de la conversación internacional que se está dando de la urgencia de lo que llaman nearshoring y reshoring. ¿Qué quiere decir eso? Traer de vuelta a las costas o cerca de las costas de los Estados Unidos la producción, la manufactura de productos esenciales para la seguridad nacional y la cadena de suministro. Eso incluye farmacéuticas, eso incluye industrias como chips, semiconductores, cosas de computadoras que ya se hacían aquí, incluye cosas de la industria aeroespacial que ya se están haciendo aquí. Y yo creo que el momento es propicio para buscar un nuevo incentivo, ya sea como los que se han propuesto en el Territorial Economic Recovery Act de Nidia Velázquez y Stacey Plaskett, en el Territorial Economic Development Tax Credit Act de Roger Wicker y Bob Menendez, o en el Supply Chain Growth and Recovery Act de dos congresistas demócratas y republicanos, o cualquier otra iniciativa similar que pueda surgir cuando se reformen las leyes contributivas de los Estados Unidos el año que viene. Ahora bien, esto tendría que ir de la mano de iniciativas de fomento, de desarrollo económico del gobierno local para atraer estas industrias porque no llegan solas. Y tendría que ir también de la mano con arreglos, la reconstrucción de nuestra red eléctrica, porque yo, por ejemplo, me reuní con alguien ahora en Chicago que tiene una compañía, creo que era de biotecnología, y me dice, yo siempre insisto en que evaluemos Puerto Rico, pero hasta en China me están diciendo que el problema de la luz allí es muy grave. De modo que se puede hacer mucho más por el desarrollo económico de la oficina, desde la oficina del comisionado residente, de lo que se ha hecho hasta ahora, y ese es uno de mis compromisos principales como aspirante a la posición. Existe, no en propuesta en legislación por aprobarse, existe ahora mismo algún mecanismo en el Estado de Derecho que permita de inmediato comenzar eso que usted señala de atraer esas empresas. Bueno, tenemos la base, que es la exención contributiva que hemos tenido desde siempre, que es que aquí no se paga contribución federal sobre ingresos de los individuos. Pero no ha sido suficiente. Y de las compañías. Y entendemos que necesitaríamos algo más para que todas estas industrias vengan. Pero fíjate que se ha estado poniendo en marcha la ley 60, la parte menos antipática, que es la del 4% por exportación de servicios, y algo que ha beneficiado a muchos puertorriqueños que exportan sus servicios hacia afuera, incluyendo a Bad Bunny. Sí. Que nada más paga 4% de lo que genera.
Y eso es No, posible. no diga eso, que le van a caer encima. Bueno, pero No no se lo puede digo, hablar de Bad Bunny. no lo digo en ánimo de crítica. Es un dato que yo creo que él mismo reconoce y yo creo que es una ley positiva. Yo creo que es bueno que él se acoja a eso. ¿Usted entiende que esa ley es positiva? Sí, entonces esa ley solamente es posible gracias a la exención contributiva, porque si tú dices que pagar contribuciones federales sobre ingresos, pues pagarías 4% en Puerto Rico, pero entonces tendrías que pagar también el resto a nivel le federal. hago esa pregunta porque, por ejemplo, en el caso de Wicker o en el caso de Nidia Velázquez, son proyectos que se someten, no es ley todavía, ¿verdad? Es correcto. Por tanto, para hacer acopio de esas, hay que aprobarse, hay que ver quién gana y quién no gana. Yo le digo del Estado de Derecho vigente, alguna medida que nosotros podamos tomar ahora de un comisionado residente que no es estadista y que va allí al desarrollo económico. ¿Hay alguna hoy? Ah, ya te entiendo. Tú dices una propuesta que no requiere aprobación del Congreso. Sí, aquí está. Hay que defender la exención contributiva que tenemos ahora y eso no es tan obvio. O sea, esa batalla hay que seguir dándola. Ha estado ahí siempre, licenciado. Pero a veces se ve amenazada. Por ejemplo, se habla mucho de iniciativas a nivel federal para ir en contra de la Ley 60, que la Ley 60 incluye todos los incentivos contributivos, no solamente el que beneficia a las personas que llevan 10 años fuera, que es lo que llamaban la Ley 22, incluye también la Ley 20, que era la del 4% que te estábamos hablando. Sí. Eso hay que defenderlo. Ya. Y claro, en la medida que esta exención contributiva ya vigente esté disponible, uno tiene que colaborar, porque el trabajo de fomento y de desarrollo económico le corresponde principalmente al gobierno central. 50 días, licenciado. Nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Qué resta por hacer en estos 50 días? Seguir llevando el mensaje de que esta es una campaña que busca enfocarse más en temas económicos que perder el tiempo en estatus y plebiscito. De que yo soy el único candidato con experiencia en Puerto Rico y en Washington, habiendo vivido y trabajado allí en el sector privado, pero en asuntos de gobierno, en asuntos congresionales, en asuntos de política pública, y marcar los contrastes de manera respetuosa siempre, pero que la gente entienda, que la gente decida, que la gente conteste preguntas como la siguiente. ¿Prefieren un comisionado residente que haya vivido y trabajado en Washington o prefieren un comisionado residente que haya sido secretario de la gobernación de Ricky y senador de la delegación de Rivera Chats? ¿Prefieren un comisionado residente que se vaya a enfocar en temas económicos o prefieren un comisionado residente que se va a enfocar en temas de estatus y plebiscito? Esas son las preguntas que tú te tienes que contestar a la hora de emitir tu voto. Cuando regresemos de la pausa, la recomendación de almuerzo del licenciado y el monito, que quiere decir una palabra, seguro que sí, tan esperado, llévatela, chero. Ando con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular a la comisaría residente, quien está presto, listo y deseoso de dar su recomendación de almuerzo hoy. ¿Qué se ha almorzado hoy, licenciado? Hoy estamos en mood de brunch. Yo quiero un sándwich de jamón, queso y huevo. ¡Ave María! Mire, eso se consigue donde quiera. Y de panadería. Ah, tremendo. Y a mí me gusta. Y aplastadito en, exacto, aplastadito. ¿Pan sobao también? Sí, ¡Ave María! Olvídese. Queso de papa. ¿Y con quién? Para queso de papa, maravilloso. ¿Y eso con un café, un refresco? ¿Con qué usted baja eso? Depende. Yo soy de los que come con agua, en ese sentido. Pero, bueno, pues con una agüita. Pero si me lo tomo con café, sería con café negro. Mire, que usted estaba preguntando por él. Lo felicita. Gracias. En la campaña. Que lo quiere volver a ver antes de las elecciones aquí. Monito, aplaude si crees que lucí bien. Aplaude, chico. Gracias. Mire ahí, muy honrado. Dice que sí, que lució bien, licenciado. Agradecido enormemente de su participación y quiero que verlo por acá antes de las elecciones para repasar dónde estemos. Pero no me traigas tan temprano como las 6 de la mañana otra vez. No, a las 7:30, le prometo que va a ser a las 7:30. Eddie López continúa con los representantes de los candidatos a la comisaría residente aquí en Nación Z a partir de las 8. Hoy día Puerto Rico, porque continuamos en Telemundo, y esta tarde en primera pregunta estaré con Rafael Lenín López y Alejandro García Padilla. Mañana tenemos el programa regular, pero ya el miércoles tendremos a William Villafañe, candidato del PNP a la comisaría, Anaíma Rivera Lacén, el jueves, candidata de Victoria Ciudadana, y el viernes la candidata de Proyecto Dignidad, Viviana Ramírez. Lo que procuramos es, durante 2 horas, y 2 horas con Eddie López, que usted tenga la mayor información posible sobre los candidatos y que pueda emitir un voto informado, un voto responsable. Y lo que procuramos y promovemos en este programa es la participación de todo elector hábil en Puerto Rico, que todos vayan a votar. Cada cual escoge el candidato o candidata que prefiere, pero tenemos la responsabilidad de escoger a los hombres y mujeres que van a dirigir a Puerto Rico durante los próximos 4 años. Solamente 50 días. Ya mismo se acaba toda esta tiraera y todos estos botellazos. Ya mismo vamos a escoger las personas que van a dirigir a Puerto Rico. Así que ya saben, Eddie López a las 8 de la mañana. Hoy día Puerto Rico en Telemundo. Y primera pregunta hoy, no se lo pierda, a las 5:30 de la tarde. Ya nos veremos mañana. Cuídense mucho.